Bueno, buenos días. Damos inicio al acto público y abierto de defensa de la tesis de Paula Torrichela para optar por el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. La tesis lleva el título Feminismos de papel, continuidades y transformaciones en las revistas feministas argentinas posteriores a 1970, y fue acompañada en la dirección por las doctoras María Luisa Femenías y la doctora Nora Domínguez. Ambas nos acompañan, una bajo el nombre de Mario por una cuestión de colección, pero se trata de la doctora Nora Domínguez, codirectora de esta tesis. Una tesis que fue sometida a la evaluación de un jurado integrado por las doctoras Geraldine Rogers, Carolina Spataro y Lucía de Leone. Desde el programa de doctorado, damos fe de que quien está siendo evaluada es efectivamente Paula Torrichela, y garantizamos la apertura y publicidad del acto desde el momento en el que fue, digamos, anticipado por los canales institucionales de la facultad y que está siendo transmitido por el canal oficial de la Secretaría de Estudios Avanzados. Así que damos sin más lugar a la presentación de Paula Torrichela. La felicitamos por llegar a esta instancia y agradecemos un montón al jurado por la lectura y evaluación. Bueno, muchas gracias, de un momento sumamente esperado. Así que hice una presentación para contarles de qué se trata mi investigación, cómo organicé el trabajo. Voy a presentar. Bueno, efectivamente, Feminismos de papel, le puse como título desde el inicio de la investigación. Se me vino esta imagen de feminismos de papel para interrogar y conceptualizar a una serie de revistas feministas que elegí como corpus de mi trabajo. Me puse como objetivos de la investigación muy generales, una reflexión sobre la escritura y los ejercicios periodísticos de las mujeres, y también aportar elementos nuevos para el estudio de los feminismos argentinos, resaltando la enorme riqueza y diversidad de sus intervenciones políticas. Y como objetivos más específicos, analizar revistas feministas surgidas entre el año 1970 y el 2000, estas últimas 3 décadas del siglo XX, identificar la red de la que forman parte y los feminismos de papel que representa cada una, caracterizar ese perfil, ese feminismo de papel que han creado con los sucesivos números y su proyecto de publicación. Y por último, proponer un marco analítico para estos materiales que permita comprender la especificidad que tienen en tantos dispositivos de acción colectiva, de acción política colectiva. Bueno, algunas preguntas que me planteé desde el comienzo fueron: ¿cuáles son estas revistas? ¿Cómo funcionan? ¿Con qué dinámicas políticas, institucionales, culturales, epistemológicas están comprometidas? ¿Qué políticas de importación cultural y de traducción sostienen? ¿Qué estrategias han puesto en marcha para producir discursos feministas centrados en nuestro contexto? Y también cuál es su rol en la constitución de un campo de estudios diferenciado en nuestras universidades. Un campo de estudios que, como vamos a ver, tuvo distintos nombres. Podemos decir los estudios feministas, estudios de la mujer, de género, pero más allá de la nomenclatura, son un campo diferenciado de otros. El corpus que elegí es un corpus bastante extenso. Elegí 13 revistas que son muy diferentes entre sí y que están atravesadas por un impulso común, que es haber surgido con un impulso reivindicativo en el marco de la militancia feminista. Acá tengo que decir que militancia feminista es una expresión que elegí, podría haber elegido otras, es una preferencia propia, que el feminismo, obviamente, estas revistas están identificadas con el feminismo, aunque no todas conceptualizan su actividad como una militancia concreta, como una acción con ese nombre. También podría haber elegido activismo, referencias, prácticas feministas, perfiles feministas, pero me gustó esta categoría. Las revistas son muy diferentes entre sí en muchos sentidos, en sus estilos, en sus elecciones estéticas, en su trayectoria, si fueron publicadas en algunos meses intensamente o por años, incluso décadas.
Se diferencian también por el tipo de política editorial de cada una, por sus intenciones, sus ideologías también, y por cómo las atraviesa el paso del tiempo. Este también es un factor muy interesante. Algunas revistas están muy atadas a sus coordenadas de origen, mientras que otras se pensaron a sí mismas en un horizonte más amplio temporal y han trascendido esto durante décadas, lo cual es algo muy importante para resaltar en un proyecto editorial, ese periodo. Una definición que construí en el marco de la investigación. Estas revistas son proyectos colectivos que materializan el deseo de interlocución de los feminismos argentinos. Trabajan con las imágenes, con los imaginarios sociales, culturales, políticos y científicos. Hacen un trabajo con la lengua y con estos imaginarios. Y organicé el corpus de esta manera en el transcurso de la investigación. Como dije, es un corpus de revistas que surgieron, sacaron su primer número entre 1970 y el 2000, aunque hayan trascendido el cambio de siglo. Elegí trabajar primero con una primera generación de revistas que están muy marcadas con la coyuntura, que son revistas que salen hasta la transición democrática. En segundo lugar, trabajé con un conjunto de revistas que llamé revistas autónomas de largo aliento. Son 4 revistas que están un poco más distanciadas de esas coyunturas de origen y están pensando un programa editorial más a largo plazo. Y por último, un subconjunto de revistas que son las revistas universitarias, las que son propiamente producto de un trabajo académico universitario. Acá listé las revistas que después voy a ir detallando individualmente. En primer lugar, la revista Persona, que tiene 3 épocas. Una revista muy puntual, muy breve. La revista Todas, en el 79 y el 80, publica 3 números. La revista Mía, para la mujer inteligente y activa. Mujeres por fin nosotras. Alfonsina y Brujas. Esas son las revistas del primer grupo, las muy marcadas por sus coordenadas de origen. Las revistas autónomas que tomé son Cuadernos de Existencia Lesbiana, Hiparquia, Feminaria y Zona Franca, que seguramente nos resuenan un poco más porque han sido parte de la formación académica, muchas de ellas. Y Cuaderno de Existencia Lesbiana, Hiparquia, Feminaria y Travesías en un segundo lugar, y como revistas universitarias, Zona Franca, Mora y La Aljaba. Estas son las revistas que elegí. Acá me interesa resaltar que estas son exponentes que yo elegí como más importantes, que yo seleccioné. Podría haber seleccionado alguna otra, porque estas revistas participan de una red mucho más amplia de prensa y de materiales impresos. Sin embargo, como voy a mostrar ahora en el criterio del recorte, las elegí porque no solamente considero que son las más representativas, las más interesantes e importantes, sino también porque son a las que tuve acceso en los archivos. Hay una cuestión respecto de los materiales impresos que tiene que ver con la disponibilidad en los archivos. Son las que encontré no solamente en los archivos, sino en informantes claves con quienes pude conversar. El criterio obviamente también es temporal, es quienes hayan sacado su primer número en ese periodo, y descarté otros materiales que son parte de proyectos más amplios que las contienen, por ejemplo, suplementos feministas de algunas revistas, o lo que son los suplementos de, por ejemplo, Las 12, de Página 12, y otros suplementos de diarios con un perfil feminista muy explícito. Y tomé, obviamente, un criterio de forma también, que son revistas de papel, porque hay revistas que han surgido y que ya son revistas digitales y que tienen una dinámica muy diferente. Soy consciente también de cierta porosidad del objeto de estudio y un desborde, esto que no está cerrado, que es una construcción de la propia de la investigación, y que actualmente tenemos una diversidad de revistas y de formatos que es muy amplia, que está dada también por el impacto y las posibilidades que da el mundo digital. Dentro del marco teórico para interrogar a estas revistas, desde el primer momento elegí un marco teórico feminista que es la filósofa Luisa Muraro, una filósofa italiana que pensó
se dedicó a pensar mucho qué pasa cuando las mujeres conversan entre sí, empiezan a militar, especialmente en la segunda ola feminista, desde el 60, 70 en adelante. ¿Qué es lo que sucede ahí en cuanto a qué trabajo de comunidad, comunicativo se genera en las mujeres hablando entre sí? Y lo que ella dice es que fundan un orden simbólico diferente al orden simbólico patriarcal, que no las contiene en sus experiencias y en los sentidos que quieren darle a sus propias vidas. Yo creo que las revistas trabajan con el orden simbólico en este sentido en que lo entiende Luisa Muraro. Trabajan para traducir, para buscar palabras, para conceptualizar experiencias que son insignificantes para la vida pública, que es algo que afecta a las mujeres, ha afectado a las mujeres históricamente en las sociedades patriarcales. Y que estas revistas permiten darle nombre a esos malestares y así es como generan nuevos órdenes simbólicos. También tomé una categoría de Jacques Rancière, el desacuerdo, porque entiende que la racionalidad específica de la política, el juego político está dado también por tomar la palabra y disputar sentidos y horizontes de inteligibilidad. Y me interesó mucho enmarcar lo que hacen estas revistas y pensarlas a partir de esta categoría. Y por último también en sintonía con estos planteos están las formulaciones teóricas de Nancy Fraser y cómo ella considera que los feminismos y los movimientos sociales contestatarios generan contrapúblicos desde donde se debate y se contestan los consensos de la mayoría social, esa esfera pública oficial de una sociedad. Estas fueron como líneas teóricas muy grandes que elegí para mi trabajo. Y obviamente, más específicamente desde los estudios de prensa, están algunos aportes teóricos. El más importante, el que a mí más me inspiró, aunque es un aporte muy breve, es la categoría Red de Revistas que ofrece Annick Louise. Y lo que ella dice es que las revistas de un mismo tipo, con las sucesivas existencias de revistas de un mismo tipo, se va consolidando un territorio semántico que podemos llamar una red de revistas, por ejemplo, una red de revistas literarias. Y que este territorio semántico, esta red que se forma con el tiempo, tiene existencia en sí misma, tiene una especificidad propia, una dinámica propia y puede ser estudiada en tanto tal. Esto no significa que las revistas que son parte de una misma red se conozcan entre sí o que tengan las mismas orientaciones ideológicas o estilos o pertenezcan a las mismas instituciones. Muy por el contrario, en general se desconocen, tienen orientaciones diferentes, no forman parte de ninguna vínculo institucional entre sí. Pero esto no impide analizar y pensar y reflexionar sobre la red de revistas en sí misma. Y a mí me interesó pensar qué es, cómo es la red de revistas feministas de nuestro país, cómo es esa vinculación. Obviamente Beatriz Arlo también tiene algunas formulaciones muy canónicas y nos enseñó a pensar la forma revista, esto de pensar la sintaxis de las revistas, cómo organiza los materiales impresos y cómo eso significa y permite entender una intervención intelectual a partir de esa forma, de esa materialidad del objeto. También una categoría de Geraldine Rogers, las revistas como dispositivos de exposición. De Nora Pasternak tomé las revistas como espacio de sociabilidad también en sus análisis, como las revistas son espacios que permiten, que dan cuenta de relaciones sociales, de relaciones entre grupos, entre individualidades que trabajan para publicarla, y de Claudia Hillman, de su gran estudio sobre intelectuales en la época de los 60-70, las revistas como espacios donde se trabaja para la transformación social, y de Roxana Patiño, esta idea de que en distintas épocas existen algo así como alianzas o frentes de revistas que yo pude ver también en mi corpus, como en determinados momentos estas revistas comparten intereses muy concretos, son parte de algunas actividades en común, comparten colaboradoras, comparten un montón de instancias y generan estas alianzas y se permite, esta idea nos permite entonces entender cómo esta red también tiene otras dinámicas en su interior.
¿Qué observé en las revistas? Bueno, sus aspectos materiales, cómo circulan, cómo están hechas, qué tipos de ilustraciones, cómo juegan o no con las ilustraciones y con las imágenes, su relación con el mercado de la industria cultural, su relación con instituciones. A veces las revistas son fruto de un trabajo institucional y otras veces están relacionadas con alguna institución más indirectamente y otras veces son absolutamente autónomas de cualquier institución. También su voluntad programática. Son revistas militantes, pero no todas tienen expresamente una voluntad programática de plantear un programa político. Algunas no la tienen. También sus políticas de divulgación de textos y de traducción. Lo que Verónica Delgado, una estudiosa, llamó los modos de ser de las revistas, atendiendo a esta forma en que cada revista entabla polémica, genealogías o elige sus temas. Y por último, sus formas de intervención en tanto un actor político colectivo. También tuve que hacer muy al principio de mi investigación una distinción conceptual, porque estas revistas feministas, que son parte de una prensa feminista, podemos decir, se distinguen muy bien de dos fenómenos, que por un lado son las revistas comerciales para mujeres y por otro lado es el periodismo de género, que, que es otro fenómeno diferenciado. Si yo digo que las revistas feministas, la prensa feminista, surge en el marco de una militancia, por otro lado, las revistas comerciales para mujeres las distingo por ser proyectos comerciales, proyectos que se ofrecen desde el mercado para este sector muy bien estudiado, muy bien diferenciado, en tanto destinatario de una mercancía, tienen como fin primordial generar un lucro económico y por más de que sea un conjunto de prensa muy activo y que se va diversificando con el tiempo y actualizando y modernizando y tomando un montón, nutriéndose de lo que es las propuestas temáticas y reivindicativas de los feminismos, estas revistas, por más de que tomen y recepcionen eso, nunca dejan de lado ser un producto comercial y nunca terminan de ser instancias expresivas del movimiento político. Pero también son un conjunto de prensa muy interesante para ver cómo ha impactado el feminismo en sus políticas editoriales. Y por último, el periodismo de género, que yo lo individualizo como una intención, una pragmática del periodismo que intenta recepcionar en los modos de construir las noticias y de transmitir, tanto en el periodismo como en la publicidad, algunos postulados muy básicos, como decir, originados en el feminismo, y que se transmiten, periodismo de género se empezó a transmitir como decálogos, y por eso hablo de una pragmática de la comunicación, muy diferenciada que cualquier persona en los medios de comunicación podría adoptar, y de hecho se están adoptando cada vez más. Bueno, la primera generación de revistas que estudié surgen en los tempranos 70 y llegan hasta la Renovación Democrática. Hay un consenso en los estudios sobre feminismos argentinos en hablar de que la década del 70 inaugura una nueva ola de feminismos muy diferenciados de los anteriores. Feminismos que se remontan también al proceso de modernización de los años 60 y que nuestro país se expresa con pequeños grupos y pequeñas instancias de organización que han sido realmente muy bien estudiadas ese periodo. La primera revista que yo tomé, si bien hay un antecedente, la revista Muchacha es un antecedente que yo no encontré en los archivos, pero sé de su existencia, yo elegí comenzar la investigación con un análisis de la revista Persona, que fue dirigida por María Elena Odone en 3 épocas, una primera época del 74 al 75, en un formato más clásico de una revista comercial, emulaba el tipo de revistas comerciales para mujeres, y después salió en su segunda y tercera época con un formato más de boletín. Lo que me interesó acá es poder ver cómo María Elena Odone, que es una figura sumamente interesante para estudiar en nuestro feminismo, cómo ella va construyendo una voz en tanto figura pública en el marco de estas revistas, de este ejercicio periodístico. Cómo se va construyendo a sí misma como una referencia pública, como una voz, y me interesó de haber encontrado también una escena. Ella cuenta en sus memorias un encuentro que tuvo con Victoria Ocampo, donde Victoria la conmueve en una conferencia que dio a fines de los años 60, y donde ella
María Elena O'Donnell puede ver en Victoria Ocampo un modelo, una referencia muy concreta para desarrollar una militancia feminista y, o casualidad, elige a alguien que sostuvo durante tantas décadas una revista con la voluntad de cambiar la realidad a través de la escritura. Me pareció sumamente elocuente esa escena, no la conocía, no conocía una vinculación tan concreta entre esta figura de la cultura argentina con los feminismos de la época. Y cuando ella se le acerca a Victoria Ocampo, Victoria le dice, escríbame. Y ciertamente María Elena siguió escribiendo durante toda su vida y generó esta revista que tuvo tantos números, los últimos de ella casi un boletín unipersonal. También me interesó una formulación de María Elena que la tomo como propia y para otras militantes también. Ella dice en sus memorias que a ella el feminismo le descubrió que sabe escribir. Y me parece muy elocuente, yo lo vi en la mayoría de las revistas, vi ese saber escribir, saber expresarse, saber poner palabra que las militantes hacen, pueden desarrollar a partir de las revistas. La siguiente revista es Revista Todas, una publicación vinculada al Partido Socialista de los Trabajadores, con una dirección también de un nombre propio importante en los medios de comunicación, que es Marta Ferro, quien durante décadas después se dedicó a trabajar en el periodismo profesional en el diario Crónica. Es una revista muy breve, de 3 números, y lo que me importó ver ahí es cómo la revista funcionó para salir de la clandestinidad del partido, para empezar a vincularse con otras revistas, con otras mujeres, no poniendo en primer plano una militancia política de otro orden, sino que eligieron a la cuestión de las mujeres como algo, podríamos decir, una cara pública que no les traía demasiados problemas. Y también les sirvió la revista, dice Ferro, para instalar la cuestión de las mujeres hacia el interior del partido. Ahora bien, aparece en el nombre de Todas una ambivalencia, una cuestión sumamente trascendente, que es que Todas, como revista, no es para todas. Ahí hay una cuestión de clase y está en discusión en toda la revista, en sus artículos, esta dicotomía. ¿Qué pasa con el colectivo de mujeres cuando está fracturado internamente por la clase social y por el trabajo como obligación, no solamente para ganar autonomía? Así que esta revista es muy importante para ver cómo se expresa esa cuestión. Una revista que encontré y que no estuvo para nada analizada, todas y personas han tenido estudios, la revista Mía para la Mujer Inteligente y Activa, dirigida por Inés Cano. También tuvo 3 números en 1981 y se diferenció completamente de otro tipo de revistas. En este caso tomó a la tienda Harrods como un espacio de sociabilidad propia de la revista, hizo ahí actividades, su presentación y también distintas fotografías y campañas fotográficas que publicó. Tuvo a la moda como una de las cuestiones para plantear un feminismo a partir de la moda, de la imagen de las mujeres, y también se planteó la cuestión económica, las mujeres que pueden ahorrar unos pesitos. Y apareció en el marco de esta revista algunas entrevistas interesantes, por ejemplo, Amadeo Frugoli y Arturo Frondizi, que son interrogados sobre el papel de las mujeres en la política argentina, y también un aviso de la revista Cambio, de Macera, lo que me permitió pensar en un feminismo que no se cuestiona o que no llega a cuestionarse íntegramente algunas cuestiones de la política más general, sino que está pensando en la cuestión de las mujeres limitado a, como si no tuviera vinculación ni contextual ni política, ni consecuencias políticas. La revista dejó de existir ese mismo año y lamentablemente Inés Cano falleció muy poquito después, así que siempre queda la pregunta de cómo seguir un feminismo de este tenor. También una revista muy breve, pero muy interesante, es Mujeres por fin Nosotras, del Centro de Estudios Sociales para la Mujer Argentina, el CESMA, un espacio ligado al Frente de Izquierda Popular. Tuvo 3 números y en el 81-82 se dedicó a un feminismo de perfil nacionalista. Puede verse en esta revista una apasionada defensa de la guerra de Malvinas y una cuestión, un planteo de las reivindicaciones feministas muy ligadas a la soberanía nacional. Es el planteo de que el cuerpo es equivalente al territorio de un país.
y pudo entrelazar cuestiones de libertad de las mujeres, de autonomía, con cuestiones más nacionales. Más cercano a la transición propiamente dicha, ese horizonte del año 83, está el periódico Alfonsina, primer periódico para mujeres, que tuvo sus números entre 1983 y 1984. Trabajó con una materialidad discursiva de las militancias feministas y de otro orden también, planteando por primera vez en la militancia la cuestión del humor, la experimentación con las palabras, con las paradojas, con los sentidos múltiples, y rechazando, desarmando lo que era un tono más dogmático e imperativo de otros feminismos. Tuvo como gran tema feminista la cuestión de las genealogías y las maternidades, planteando también por primera vez en este conjunto de prensa la cuestión de las madres de Plaza de Mayo, y una primer mirada también genealógica del feminismo, recuperó a la figura de María Elena O'Donnell, recuperó a María Elena Walsh como la madre de todas nosotras. Realmente fue un tema que la atraviesa, el de pensar las maternidades y genealogías. Y afrontó la diferencia sexual como un drama cultural donde la palabra y el juego con los imaginarios es crucial. María Moreno, por supuesto, es un nombre conocido que después continuó en esta línea trabajando en otros proyectos editoriales y fue impulsora, por ejemplo, de lo que conocemos de Suplemento Las 12, entre muchos otros. Y por último, en este conjunto de revistas, trabajé con Brujas. Brujas, que es una revista realmente de largo aliento, surgió en el 1983 y se publicó hasta el 2013, casi 40 números. Pero me interesó ponerla en relación con esta primera generación de revistas porque creo que está muy marcada en su planteo por esas coordenadas, por haber planteado un feminismo aliado con el movimiento de derechos humanos y haber elegido a las brujas como una figura icónica, haciendo alusión al genocidio también. Fue una excusa para hablar, fue una figuración para hablar de los genocidios y del papel de las mujeres en los genocidios. También me interesó Brujas porque algo que es sumamente interesante es un grupo, el grupo ATEM, que 25 de noviembre, que las publica, generó una dinámica muy particular, que son unas jornadas anuales donde se ponen en discusión ciertos textos que sirven para incorporar en esta revista anual, y al mismo tiempo se debate la revista publicada el año anterior. Y yo he participado de muchísimas de estas jornadas y realmente puedo dar fe que la dinámica funciona muy bien como una dinámica propia para generar material y generar discurso. En esta revista pude ver bien cómo escribir y publicar es parte del proceso de construir una corriente feminista propia, que es lo que han abrazado históricamente el grupo ATEM 25 de noviembre. Y crear una corriente feminista propia estuvo ligada a la escritura y la publicación de la revista. Con este análisis termina el primer grupo de revistas. Y en el segundo lugar me propuse dar cuenta de la teoría y la traducción en 4 proyectos de larga trayectoria. Estas revistas, que son 4, en primer lugar está Cuadernos de Existencia Lesbiana, un proyecto sumamente diferenciado dentro del corpus, una revista que si bien tiene como temática, podríamos decir, la diversidad sexual, han hecho este planteo en el marco de la militancia feminista. Querían construir un lesbianismo para todas las mujeres, disponible simbólicamente y prácticamente existencialmente para todas las mujeres. Como sabemos, la cuestión homosexual en nuestro país tiene un largo recorrido. Lo que ellas plantean desde el comienzo es que no existen palabras, teorías, relatos, imágenes sobre la existencia lesbiana. Las lesbianas no son ni mujeres ni homosexuales, son algo diferente y por lo tanto plantean un vacío que hay que llenar. Acá pude analizar muy bien, y realmente fue la revista que más me atrapó, cómo la experimentación con los blancos en las páginas, con elegir fragmentos de algunos textos y dibujar alrededor o incorporarlos en collage, cómo eso se convierte en un modo de reordenar ese orden simbólico patriarcal y heterosexual y generar imágenes y relatos nuevos.
Esta revista está disputando los devenires heterosexuales del feminismo, al mismo tiempo que está instalando la cuestión lesbiana en un universo más grande que la militancia, un universo social mayoritario. A esta revista la puse a dialogar con Hiparquia, una publicación de la revista de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, que en principio podríamos decir que no tiene nada que ver. Es una revista con un perfil explícitamente filosófico, de feminismo filosófico, que tuvo 10 números anuales, tiene una coincidencia temporal con Cuadernos de Existencia Lesbiana, y las puse a dialogar porque creo que las dos están disputando el universal masculino de la razón occidental. Las dos están están embarcadas en un programa filosófico, aunque con herramientas muy diferentes. Esta revista se planteó dirigida colectivamente por quienes eran docentes y graduadas de filosofía de la Facultad de la UBA, y se planteó la cuestión de hacer una filosofía con un perfil explícito, la pregunta de si es una filosofía militante o no, o cómo pensar la objetividad, la rigurosidad, la validez científica de una disciplina que se ejerce, se piensa con un compromiso político. Y son, creo, el antecedente más claro de lo que serán después las revistas universitarias. Empiezan a publicar a quienes no tenían lugar en otras revistas, empiezan a unificar ese material en un mismo soporte y se constituyen como una plataforma para debatir con los nombres consagrados de la disciplina filosófica. Esta revista dejó de existir en el 99. Un segundo subgrupo de revistas que puse a dialogar, pensando en la traducción y en estos proyectos editoriales de largo plazo, es la revista Feminaria, dirigida por Lea Fletcher, una revista que se publicó desde 1988 hasta el 2007. Sacó 31 números. Se presentó a sí misma como una revista que publicaba teoría de alto nivel, pero ciertamente es mucho más que una revista teórica, porque publicó ensayos, trabajos de investigación, entrevistas, testimonios y también dossiers literarios y producciones artísticas. Se propuso a sí misma, la directora de esta revista, ya lo dice, la cito tal cual, como un puente y una traductora entre nuestro país y Estados Unidos, de donde ella era oriunda. Así que tenemos en esta revista un lugar excepcional para ver cómo han sido esos tráficos de discursos feministas, de teorías feministas, y se propuso traernos la actualidad de los debates del feminismo postestructuralista y posmoderno, traerlos y hacerlos dialogar con formulaciones propias de nuestro contexto. Ese tipo de feminismos, como sabemos, han puesto en cuestión los grandes relatos y la identidad opaca de la categoría de mujeres, han hecho estallar esa categoría. Y por un lado la revista trae, lo que analizo yo es que trae teoría para dar cuenta de esa fragmentación de la categoría de mujeres, y a través de los dossiers literarios pone en escena esa complejidad. Dossiers literarios que son de mujeres bolivianas, indígenas, argentinas, trabajadoras. Va desarmando también la categoría mujeres a partir de estas especificaciones. Y me interesó un artículo que hacia fines de la década del 90 habla de la superabundancia de materiales existentes para las académicas feministas. Si las revistas del capítulo anterior habían comenzado en los años 70, 80 en un vacío de materiales, en un vacío de discursos, de palabras, ya hacia la década del 90, y gracias a estas revistas también, empieza a percibirse una superabundancia de materiales, que también están promovidos obviamente por la industria de los libros, y también por lo que empieza a aparecer un poquito unos años más tarde en Internet. Pero me pareció sumamente clave pensar que estas revistas han ayudado a que ese vacío comenzara a llenarse. Obviamente la superabundancia de materiales trae nuevos problemas, y quienes escriben este artículo, que cito en este apartado de la tesis, hablan de un fenómeno también del mercado, ¿no? De poner a disposición distintas teorías, distintas posibilidades, como para que quien elija la que mejor le convenga. Trae nuevos problemas esta superabundancia.
Por último, en este capítulo trabajé con Travesías, temas del debate feminista contemporáneo, una publicación del CECIM dirigida por Silvia Schechter, una socióloga, una revista anual que se concentró en estudiar, en trabajar, en generar discursos sobre el fenómeno de la violencia sexual. Publicó teoría, diagnósticos, testimonios de víctimas y también de luchadoras contra la violencia sexual, y pudo unir este fenómeno de la violencia con otros fenómenos, por ejemplo, el neoliberalismo cada vez más pronunciado en la década del 90 y todos sus efectos. Es muy interesante que en el marco de esta revista se hayan publicado 2 números dedicados a etnografiar el feminismo argentino de las décadas del 70 y del 80, y también del 90, perdón, esas 3 décadas. Se generaron 2 volúmenes que son de un material de una riqueza impresionante, de testimonios, relatos, encuestas, un material en crudo, que la revista ofrece también para suscitar interpretaciones, lecturas sobre la historia del feminismo de nuestro país. Y también uno de los últimos números dedicados de viva voz se llamó a materiales en crudo de testimonios de mujeres piqueteras, asambleístas, mujeres trabajadoras desocupadas, mujeres campesinas. Se dedicó el último tiempo a etnografiar tanto el movimiento feminista como estos espacios de militancias de mujeres que en viva voz, con su propia palabra, comienzan a interpretar sus condiciones de vida. Bueno, y en un tercer capítulo, en un último capítulo analítico de las revistas, el último grupo son las revistas que surgen en las universidades de nuestro país. Ustedes saben que los malestares y las cuestiones que se estaban planteando en otros ámbitos, en el ámbito del trabajo, en el movimiento social de la calle, en ámbitos culturales, tiene su expresión en las universidades de nuestro país. Y Parkia fue un antecedente, también la revista Feminaria que se nutrió de académicas. Pero propiamente universitarias yo elegí 3 revistas, que son Zona Franca, La Aljaba y Mora. Revistas que son expresión de un espacio institucional y son la voz de ese espacio institucional. Las revistas universitarias tienen características diferenciadas de las otras. Entonces la pregunta fue cómo articulan estas revistas un compromiso político con las tareas propias del mundo académico. Me sirvió mucho pensar a los feminismos universitarios como experiencias tensionadas, experiencias anfibias que miran doblemente lo que sucede en el campo académico y también un movimiento social de la que se sienten parte, tan tensionadas entre lógicas diferentes. Me interesó ver los procesos institucionales que le dan marco a estas revistas y también las particularidades de la edición científica que están atadas a cuestiones de normativa muy estrictas, muy ya consolidadas y que le dan forma a los materiales y a las publicaciones que se hacen. La revista Zona Franca pertenece al Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres, el CEIM de la Universidad Nacional de Rosario. Publicó 27 números. Acá en las revistas universitarias las direcciones, si son individuales, van perdiendo papel ya para expresar algo más institucional y muchas veces son colectivas también para no caer en la individualidad y que la revista no sea la revista de tal o cual directora, como sucedía en las demás, sino una revista de perfil institucional que trasciende la dirección en ese momento. Lo que me interesó ver acá es cómo la revista va peleando y construyendo ese lugar institucional y cómo en articulación también funcionando como un medio de publicación de quienes estaban empezando a cursar la maestría, Poder y Sociedades de la Problemática de Género, cómo le da lugar a esos trabajos, cómo se constituyen un soporte de ese proyecto académico y cómo en las notas editoriales van expresando la ambivalencia institucional en cuanto a los financiamientos y al reconocimiento de este trabajo. Es una revista que continúa publicándose al día de hoy, como las otras revistas que vamos a ver ahora a continuación. Tomé en segundo lugar La Aljaba, segunda época, revistas de estudios de la mujer, que tiene como originalidad ser una publicación conjunta de 3 universidades, del área interdisciplinaria de estudios de la mujer de la Universidad Nacional de Luján,
el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de La Pampa y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género del Comahue, de la Universidad Nacional del Comahue. Esta originalidad, que es una idea original de Cecilia Lagunas, de la Universidad de Luján, permitió que hacer de la necesidad virtud, digo yo. Una pertenencia colectiva fue unir fuerzas, financiamientos, y esfuerzos para sacar una revista con toda la dificultad que esto implica y para que un año cada una se fueron turnando para hacerse cargo de las ediciones. Con esta revista, que tiene un perfil histórico muy fuerte, también como Zona Franca, vienen sobre todo de lo que fue la historia de las mujeres, ese proyecto académico. Esta revista me permitió ver con mucha nitidez una función que es parte de toda de la prensa académica, que tiene que ver con una función pragmática de permitir la construcción, el crecimiento de un espacio institucional, dando lugar a los trabajos de investigación que se generan en ese marco. Es así que las editoras de esta revista llegaron a analizar que casi un 90% de lo que publicaron pertenece a las 3 universidades que la sostienen. Y que también una gran proporción de eso que han publicado en los años tiene una impronta histórica. Por más de que el trabajo sea interdisciplinario, se dedicó a publicar especialmente investigaciones históricas. Actualmente tiene un gran crecimiento la revista, una proyección a internet también muy fuerte, y llega a ser una revista de más de 300 páginas en la actualidad. Así que se empieza a plantear con este tipo de publicaciones también todas las posibilidades que ofrece internet para, por ejemplo, reducir costos y generar una visibilidad mucho más práctica de lo que ella publica. Y por último, me detuve en Mora, la revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el espacio en el que tuve mi inscripción institucional cuando arranqué con esta investigación. Y lo que vi en esta revista no solamente es un planteo interdisciplinario muy preponderante desde sus comienzos, en 1995, sino también cómo trabajan con 3 tipos de textos, que son las traducciones, las entrevistas y los dossiers, cómo a través de este tipo de textos son estrategias para orientar el campo de los estudios de género. Es decir, las revistas universitarias, a diferencia de las revistas anteriores, se cuidan mucho más de cómo orientar un campo de investigación, un campo militante. Se cuidan mucho más en el sentido de que cobijan mucha más pluralidad de orientaciones. En este caso, por ejemplo, se cuidó mucho de que todas las carreras de la facultad estuvieran representadas no solamente en la dirección, sino en cuanto a los artículos publicados. Sin embargo, cuando se generan traducciones o entrevistas o dossiers, se está generando una orientación muy concreta para un tipo de producción que se intenta estimular. Las entrevistas además son lugares donde se pueden ver un diálogo muy activo entre autoras, referencias feministas que por ahí no estaban publicadas en español, a veces sí, a veces no, y donde en ese diálogo puesto en escena en este espacio textual, también quienes entrevistan van haciéndole conocer a la entrevistada los contextos argentinos. Me detuve especialmente en una traducción muy pionera, en el 4º número de Mora, de un texto de Judith Butler, y también en una entrevista a Rosy Braidotti en el año 2000. La entrevista sobre todo la analicé porque se pone en escena la cuestión de la importancia de institucionalizar los estudios feministas, algo que Rosy Braidotti aboga en Europa desde que comenzó su trabajo y que las editoras de Mora trajeron a Argentina y hicieron una enorme entrevista viendo por qué institucionalizar, cuáles son esa potencia de la institucionalización de los estudios. Y sobre Judith Butler pude ver y analizar cuando trabajé sobre esta revista, en cómo se hace un primer planteo muy pionero sobre la cuestión de los esencialismos y de los feminismos enmarcados en una matriz moderna y los planteos que vienen a desarmar esa cuestión.
Por eso acá último en la filmina puse conviven en esta revista en una atención productiva, perspectivas modernas y perspectivas posmodernas de la teoría feminista, de los abordajes feministas. Están ahí en tensión. Algunas conclusiones que tengo muy claras después de haber terminado la investigación es que las revistas que analicé son producto de una experiencia intelectual colectiva. Aun cuando sean proyectos sumamente individuales, están presuponiendo una experiencia intelectual colectiva relacionada con la militancia, con mujeres que pueden leer o no esas revistas, pero que están más allá como lectoras potenciales, pongamos, como interlocutoras potenciales. También que las revistas son actores políticos en sí mismos, muy diferenciados de las personas que las editan. Por eso propongo hablar de feminismos de papel como un tipo de acción política diferenciada de otras. Y también porque en el transcurso de la investigación al comienzo tuve conversaciones y hice entrevistas a quienes hay informantes claves y también editoras de las revistas, y muchas veces percibí este desajuste entre la trayectoria individual de esa persona con el producto, el feminismo de papel, este dispositivo de acción política diferenciado. Estas revistas también me muestran distintas maneras de ejercer las prácticas de escritura y afición periodística dentro del feminismo. Algunas veces hay ambiciones profesionales, otras veces hay simplemente usar la herramienta de la escritura y la publicación periodística como una herramienta comunicativa o simplemente expresiva. Hay muchas veces testimonios en primera persona, cartas, testimonios, ensayos que tienen una función puramente expresiva y no tanto comunicativa. Y finalmente, creo que estas revistas nos siguen hablando hasta el día de hoy, creo que su temporalidad no se agotó en su tiempo presente, y esto para volver a traer el tema de cómo las atraviesa el tiempo y cómo se conserva su vigencia también. Hay una formulación muy canónica de los estudios de prensa que dice que las revistas envejecen una vez que pasa su momento coyuntural, ya que quieren intervenir en el presente, años después ya están viejas y solo interesan a los investigadores o a los coleccionistas. Sin embargo, yo creo que estas revistas tuve una impresión de actualidad muy fuerte en la mayoría de ellas y creo que tienen que ver con la vigencia y el crecimiento del movimiento social que les dio origen, que hoy realmente podemos hablar de un movimiento de masas, un movimiento sumamente activo y donde las cuestiones periodísticas son absolutamente centrales y determinantes muchas veces. A mí me impacta mucho el dato de que esta gran movilización de Ni Una Menos del año 2015 estuvo organizada, instigada y promovida por periodistas feministas, periodistas muy vinculadas a algunos suplementos como Las 12, pero también periodistas de otros medios. Entonces creo que haber hecho esta investigación también me muestra y me permite pensar toda la genealogía de estas intervenciones que hoy vemos más masivas y más que tienen gran visibilidad y poder entender de dónde vienen y quiénes las antecedieron. Así que, bueno, muchas gracias por haberme escuchado y quedo a disposición de las jurados. No se te escucha, Lu. Ups.
Hola, bueno, yo podría empezar si quieren, no tengo problema, pero bueno, si alguien prefiere empezar, ningún problema, simplemente para darle un poquito de dinamismo. ¿Hablo yo entonces? Bueno, leí la tesis con muchísimo interés por varias razones. Una de ellas tiene que ver con su abordaje de un conjunto de publicaciones periódicas argentinas, y es decir, que su objeto confluye con algo que es objeto de estudio de mi parte desde hace mucho tiempo, pero en este caso la tesis aborda un corpus que en varios casos yo conocía solamente de referencias muy generales o muy puntuales. Así que en ese sentido la tesis me dio un conocimiento para mí muy valioso. Además, fue muy estimulante la lectura de la tesis, pero también muy placentera porque está muy bien escrita. Se agradece realmente la fluidez que ofrece a quien lee, permitiéndole tener a la vista las pruebas que sustentan la investigación todo el tiempo y seguir el hilo argumentativo sin que esa facilidad de lectura implique en absoluto una merma del rigor investigativo, todo lo contrario. Se trata de una tesis muy sólida. Diría que la tesis entraña una doble militancia. En primer lugar, la más evidente se vincula con la militancia feminista, y una segunda que tiene que ver con lo que se me ocurre llamar militancia archivística. Con respecto a la primera, es evidente que al hacer un aporte al conocimiento de la sostenida labor histórica de las mujeres, como protagonistas de la vida social y como modeladoras de los procesos culturales y como productora de saberes, la tesis y su autora contribuyen a ese mismo esfuerzo histórico del feminismo, haciéndose parte de él. Y corroboran con eso, además, que la Universidad Pública Argentina, es un espacio fundamental de acción y de disputa política. El estudio de estas 13 revistas echa luz sobre aspectos emergentes de nuestra cultura, ayudando a comprender mejor no solamente el pasado, sino también nuestra contemporaneidad, porque hace evidente con el estudio de casos concretos que ciertos logros actuales, que van de la instalación de nuevos valores y nuevas sensibilidades a incluso aspectos de la nueva legislación, hace evidente que ciertos logros actuales no se generaron, por supuesto, en el vacío, sino en relación estrecha con un esfuerzo histórico a lo largo de varias décadas en pos de aquello que la cultura dominante del patriarcado rechaza, reprime o directamente no reconoce. Para lograrlo, la tesis hace archivo, es decir, construye y reúne un corpus disperso, en su mayoría de difícil acceso o semi-olvidado. Y al mostrar muy en detalle su relevancia, lo que hace es poner en evidencia también, implícita o explícitamente, porque en algún momento creo que lo explicita también la tesis, la necesidad de preservar, catalogar, digitalizar y dar acceso público a estos fondos que, como decía al principio, muchos de ellos desconocidos, pero que son parte fundamental de nuestra cultura. A eso se me ocurre llamar militancia archivística y me parece muy valorable. Para finalizar, quisiera ponderar, entre las muchas cosas que pueden decirse de esta tesis, algo en relación a esta investigación cuyo corpus está constituido por precisamente publicaciones periódicas. Y lo que quiero decir es que, si bien la tesis no se detiene in extenso en cuestiones metodológicas, aunque sí explicita muchos presupuestos,
y el hecho de que no se detenga in extenso me parece completamente apropiado al objetivo de la tesis. Sí, me parece destacable que aborda los materiales, las revistas, con una notable sutileza, por un lado, digamos, con una notable amplitud de perspectiva, como recién expuso, se refiere a cuestiones, a los aspectos materiales, se refiere a la voluntad programática o cuando no la hay, a la diferencia entre una revista con voluntad programática o no, a las formas de ser o interpelar, a la participación de las revistas en una red de revistas, a las revistas como dispositivos de acción política, etc. Digo, con una gran variedad de perspectivas para analizar su objeto y también con una gran sutileza teórica. Para dar solamente dos ejemplos de otros que uno podría encontrar en la tesis, me parece destacable el hecho de que presta atención a la dimensión productiva de las revistas. Es decir, que las considera no solamente como derivados de subjetividades y de comunidades preexistentes, sino también como configuradoras de ellas. Y en segundo lugar, que también esto lo señalaba en el dictamen escrito, el análisis permite pensar de una manera compleja la dimensión del tiempo en las revistas, lo que un especialista brasileño, Fred Tavares, nombra como movimientos del tiempo en las revistas, que permitirían pensar justamente la complejidad del tiempo, esto que comentaba, creo que en respuesta a algunas puntualizaciones de mi dictamen, que comentaba recién Paula Torrichella, la idea, la posibilidad de pensar, más allá del lugar común que dice que no hay nada más viejo que una revista vieja, pensar en cambio la idea de que su temporalidad muchas veces no se agota en su tiempo presente, en el tiempo presente en que salieron, sino que tienen una proyección que depende no solamente de los sujetos que hicieron las revistas, sino también de las lecturas a futuro, ¿no? En ese sentido, la tesis me parece que es toda una punta para desarrollar esa cuestión, ¿no? En suma, para no tomar más tiempo en mi exposición, creo que se trata de una tesis excelente, precisa en sus formulaciones, sutil en el uso de las categorías, socialmente útil y que constituye un evidente aporte al conocimiento sobre la producción, tanto la producción cultural de las mujeres a lo largo de 3 décadas como sobre las publicaciones periódicas argentinas. Yo había hecho una pregunta que era precisamente para desarrollar, vinculada con esta cuestión de la categoría del tiempo, y considero que, bueno, que la incorporó Paula en su exposición, así que, bueno, agradezco todo el conocimiento que aporta la tesis y mis felicitaciones además por la solvencia de la exposición oral. Bueno, si les parece, sigo yo, digo, para seguir con el dinamismo que proponía Geraldine, o Lucía, ¿preferís vos? Es lo mismo. ¿Se escucha? ¿Sí? Como quieran. ¿Sí? Lo que haga, Caro, como digan ustedes, a mí es lo mismo. Bueno, genial. Sigo yo entonces. Hice un punteo de la evolución para no extenderme, así que me van a ir viendo ahí al costado. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Paula. Digamos, a mí la tesis me encantó, me parece que es muy buena en muchos sentidos, que voy a explayarme un poquito ahora. Y también te felicito por cerrar un proceso que es largo y muy trabajoso, así que bueno, celebro esta defensa. Algunas cuestiones muy generales tienen que ver, y empiezo por algo que a mí me parece muy importante, que es una tesis que está muy bien escrita. Y eso no es algo menor en el trabajo académico, o por lo menos para mí, es una tesis que se lee con fluidez,
tanto, digamos, en el momento de la narración de los objetivos, como en el armado del corpus, en la explicitación de las dificultades y de las preguntas que a vos te fueron surgiendo a lo largo de la tesis, y yo creo que eso aparezca, digamos, explícitamente es un gran valor para el trabajo. También las decisiones metodológicas que fuiste tomando, las dudas, la estructura teórica. Bueno, me parece que todo eso está muy bien narrado, muy bien explicitado a lo largo de la tesis, y que en la introducción, que viene a ser un poco como la carta de presentación de las tesis, es muy buena porque nos lleva a quienes la leímos a comprender como cabalmente qué es lo que fue pasando en el armado de esta investigación y en tu vínculo con este objeto, que bueno, me parece que no es algo menor. También otra cosa general que quiero decir es que lo descriptivo ocupa un lugar central en tu tesis y vos lo decís, y esto para mí no va en desmedro del análisis, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Hay tesis que son más bien de discusión teórica, digamos, y hasta que llegamos al corpus pasan 50, 60 páginas, lo que yo lo veo como una dificultad, y en tu caso no, digamos, nos topamos con tu objeto apenas comenzamos, y eso es algo que es importante porque queda muy claro cuál es el material con el que trabajás, aunque no hayamos tenido todas esas revistas en nuestras manos, nos podemos ir dando cuenta de la materialidad de ese corpus. Yo en lo particular valoro mucho la descripción en el trabajo académico porque creo que en esa descripción ya hay un análisis, una perspectiva, un modo de encontrar, un modo de mostrar lo que vas viendo y para comprender el problema abordado. Y también me parece que, digamos, es una tesis que en muchas de sus partes tiene una elaboración de muchos años. Solo por mencionar Cuadernos de Existencia Lesbiana, digamos, vos ya publicaste sobre esto y hace mucho tiempo, entonces es como un trabajo que ya tiene mucha elaboración y han ido decantando las ideas. En las cuestiones formales me parece que es una tesis que aporta tanto a los estudios feministas locales e internacionales, a los estudios sobre historia de la prensa argentina y latinoamericana, y también a los estudios culturales, que tal vez no es un campo teórico en el que vos te hayas apoyado, pero sí que me parece que va a ser muy bien leída también ahí, o por lo menos, digamos, es lo que yo trabajo, y me parece una tesis muy clave en ese sentido. La elaboración del estado del arte me parece que es muy sólida y, digamos, y no aparece como un mero fichaje de textos, ¿no? Digo esto porque, digamos, las defensas también las ven doctorandos y doctorandas, y me parece que en tu tesis eso está muy bien logrado, digamos. Los textos aparecen, digamos, en diálogo con tus preguntas de investigación, y no porque sí, digamos, ¿no? No hay como saludos a la bandera sin sentido. Lo mismo con el andamiaje teórico que, dado que trabajás feminismo, género, sexualidad, la tesis podría ser solo teórica, digamos, por la cantidad de discusiones que hay en torno a cada uno de los conceptos, militancia feminista, cada uno de los conceptos con los que trabajás dan en sí mismo para, me imagino lo que habrá sido esa decisión de ir recortando, pero me parece que vos operativizás los conceptos en función de las necesidades de la investigación, y eso también es muy valioso. Y da cuenta también de que tenés un gran conocimiento de estos campos de estudio, ¿no? No es sencillo hacer lo que vos hiciste con un tema sobre lo que se ha dicho tanto. También agradezco como evaluadora, digamos, la explicitación del criterio de selección del corpus, que también lo volviste a hacer ahora en la presentación, digamos, porque podrían haber sido esas revistas u otras, o esas mismas revistas ordenadas de otra manera. Imagino que fue un gran desafío la clasificación de materiales tan heterogéneos, vos lo decís, y construir un abordaje metodológico en un punto que permita una lectura transversal de todos los materiales, pero también específica de cada una de las revistas, digamos. Hiciste un doble trabajo que está muy bien logrado. Y también está buena la reflexión, o se agradece la reflexión sobre qué es trabajar con materiales de este tipo, ¿no? Por un lado, por lo abrumador que puede resultar, y también por las dificultades para encontrar estos materiales, para encontrarlos más allá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que eso está muy bien explicitado, y bueno, y quienes hacen un trabajo con fuentes deben, decís vos, quienes deseen estudiar las distintas expresiones de la prensa feminista en nuestro país se encontrarán inevitablemente con el problema mayúsculo que supone dar con las fuentes, ¿no? Te imagino ahí recorriendo diferentes lugares, buscando a las revistas, a ver quién las conoce, quién te puede dar una mano. Bueno, eso es un gran problema para
para quienes se dedican a estos temas en la Argentina y más si queremos hacer un trabajo más federal, digamos, que en tu caso resultó imposible por la dificultad de las fuentes. Por eso también la tesis es un reservorio de material muy importante, ¿no? Y una puesta en valor y clasificación de todos esos materiales que seguramente encontraste desperdigados por ahí. También me parece que si bien vos trabajás sobre todo en el plano de la producción discursiva, esta es una tesis que sirve también para pensar la recepción. Digo, porque mi interés tiene que ver con la recepción y yo ahí lo que encontré es, digamos, de qué modo se recepcionó la literatura europea, la literatura norteamericana en el marco de estos espacios de producción feminista, ¿no? En el modo en el que se leyeron y procesaron ciertos textos, ciertas teorías. Entonces, es a la vez una tesis en producción y también una tesis que da cuenta de la recepción de esa literatura. Y algo sobre los capítulos muy cortito, porque, bueno, podría hablar de lo que me produjo, digamos, la lectura de cada una de las revistas, pero muy sintético. Del capítulo 1 me parece muy interesante el énfasis que hacen las revistas para diferenciarse de las revistas femeninas, ¿no? Digamos, y eso también es muy actual, tu tesis es muy actual en general, y esto en particular, digamos, la necesidad del feminismo, de diferenciarse, de los productos culturales feministas, por sintetizarlo, de diferenciarse de los productos culturales femeninos, digamos, me parece que es una discusión muy actual, y ahí me parece que una lectura que te puede interesar en el caso de querer seguir leyendo sobre este tema, tal vez no, terminó todo acá, pero en el caso de seguir interesada, hay una feminista británica que se llama Angela McRobbie, que ella también trabajó con revistas inglesas durante 30 años, con revistas femeninas, ¿no? Para poner un poquito en cuestión esta lectura tan lineal sobre estos discursos como mera reproducción del orden dominante de género, ¿no? Porque ahí el feminismo también fue haciendo mella y vos algo de eso señalaste y me parece que, bueno, lo comento sobre todo porque tiene una gran impronta en el capítulo 1 y un poco también en el capítulo 2. Bueno, el capítulo 2 es como un compendio de datos históricos que a mí me interesaron muchísimo, digamos, el saludo de la revista Persona a María Estela Martínez de Perón, digamos, como la primera presidenta del mundo, digamos, esos datos son muy interesantes, yo por lo menos no los conocía. También, digamos, la aparición de Victoria Ocampo, de Marilena Walsh, de las Madres de Plaza de Mayo, digamos, un reservorio de esas voces, y la importancia de esas voces en esas revistas y que vos las hayas recuperado en la tesis. Y hay también algo que aparece en toda la tesis, pero sobre todo en el capítulo 3, una pregunta también por lo estético, ¿no? Esto que vos decías también en la presentación, en Cuadernos de Existencia Lesbiana, ¿por qué tantos márgenes alrededor? ¿Qué lugares ocupan digamos, los dibujos? ¿Qué lugares ocupan los textos? ¿Cómo están las citas? A mí me parece que eso recorre toda la tesis y que como incluiste también muchas imágenes, nos pudimos ir, digamos, pudimos ir reflexionando junto con vos sobre esta cuestión estética. Bueno, que aparezcan, digamos, una canción de Celeste Carballo me pareció algo impresionante que la hayan mandado ahí y también el registro de Fuscova en el programa de Mirta Legrand, ¿no? Digamos, tengo un interés muy particular por las industrias culturales, entonces me parece que esas revistas también son reservorios de esos episodios que, bueno, que si no están escritos en algún lado se pierden también, ¿no? Porque por lo menos para ese periodo no tenemos tanta historia audiovisual guardada. Y también hay otra cosa que ya aparece con Hiparquia y hacia el final del capítulo 4, ¿no? La actualidad de esas revistas discutiendo, por ejemplo, en Hiparquia podría haber formado parte del capítulo, digamos, las revistas académicas, vos explicás por qué no, pero lo que llama la atención es que en esa revista fundada en 1988 tiene objetivos muy actuales, ¿no? Porque en muchos de los artículos se argumenta que la filosofía canónica es una filosofía patriarcal. Y eso es algo que seguimos discutiendo muchas décadas después, no solo en la filosofía, ¿no? Estoy yendo rápido, igual cualquier cosa, Paula, después te paso el punteo. Y sobre el último capítulo, ya para cerrar, digamos, la centralidad del contexto universitario, en particular eso me interpeló mucho.
digamos, me gustó mucho esta idea del concepto de anfibio, ¿no? De la academia, de las feministas en la academia feminista o de estos proyectos feministas en la academia. Me parece que ahí, digamos, hay un señalamiento que vos hacés muy interesante hacia el final del texto, digamos, que en este contexto actual de una nueva etapa dentro de las universidades, con protocolos, con transversalización, con ley Micaela, digamos, esta etapa no podría pensarse sin esa historia, sin esas revistas y sin esas discusiones instaladas, digamos, por las feministas en las universidades, muy en los márgenes, ¿no? Muy en soledad también, muy remando en contextos en donde no era sencillo. No porque hoy lo sea, pero sí hay como un viento a favor, que a veces opera y a veces no, digamos, pero bueno, estas revistas se instalaron en un contexto en donde el feminismo era mucho menos audible, incluso en las universidades, entonces me parece un trabajo muy valioso. Después decís también que, digamos, sobre el feminismo académico falta, digamos, estudios, estoy totalmente de acuerdo para contemplar la diversidad. Ahí te recomiendo la lectura de los trabajos de Rafael Blanco, justamente reconoce esos caminos y se pregunta de qué manera los feminismos, el género y la sexualidad ingresaron a la Academia Argentina. Y también hay un libro de Adriana Ortiz Ortega y Mario Peceni, que es Enseñanza Universitaria sobre Género y Sexualidades en la Argentina, que creo que puede abonar un poco a ese interés que aparece allí en tu tesis. Bien. Bueno, cierro. Me parece que en las conclusiones vos explicitás que hay un resto inanalizable de estas revistas que tiene que ver con las tensiones que aparecen, digamos, ahí tenés un párrafo muy lindo donde hablas del orden de lo íntimo, del hacer, de los vínculos que no puede recuperarse o que tal vez vos podrías haber hecho un esfuerzo por meterte en esos entramados que también son muy subjetivos y muy interpersonales y que decidís no hacerlo y, digamos, y que trabajás con lo que aparece en las revistas. Yo creo que es una clave a lo largo de la tesis y te imagino con muchos debates en torno hasta dónde preguntar, hasta dónde investigar, hasta dónde ese dato es importante para la tesis o no. Sobre todo con protagonistas, digamos, contemporáneas, ¿no? Con las que te cruzás y a las que conoces. Entonces, yo creo que este respeto por lo inanalizable, digamos, es muy significativo. Y rescato también que lo hayas explicitado, ¿no? También como los límites de una investigación. Todas las investigaciones tienen límites de diferente tipo, éticos, fácticos. Bueno, ahí vos explicitaste un límite y creo que tal vez es un límite que apareció, o por lo que leí yo, digamos, a posteriori de comenzar la investigación y no algo que vos ya sabías que te iba a pasar. Entonces dejo esta pregunta, ¿no? Si esto vos lo habías imaginado o si fue algo que fue sucediendo. Y también te dejo la pregunta sobre qué te sorprendió en la lectura de todos estos materiales. Y sin dudas que el hilo conductor de esta tesis y de estas revistas es el espacio de interlocución de la militancia feminista. De hecho, vos empezás así la tesis, las revistas de CIF feministas conversan con sí mismas, con sus públicos y con otras revistas, y yo creo que eso mismo hace también una tesis, ¿no? Que conversa con sí misma, con otras tesis y con su público, que en este momento somos quienes estamos acá y mirando el YouTube, pero seguramente será un público mucho más amplio. Entonces, para mí fue un placer leer esta tesis y ser parte de esa interlocución, por lo menos que académica, que podemos recrear hoy. Digamos, aprendí muchísimo, me parece una tesis muy valiosa. Ojalá que puedas publicar un libro si tenés ganas de esto, de algunos fragmentos o de toda la tesis, así que muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Carolina. Yo no sé si ahora sí me escuchan. Bien. Bueno, seguimos Sí. entonces con la intervención de miembro de Leones. Bueno, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Paula lo sabe, yo quería
ser jurada de la que fui testigo investigando esto. Por lo demás, también felicitar a las directoras. Así que es un momento de mucha felicidad para mí estar acá. De haber leído una tesis hermosa, fluida en su escritura, documentada, bien armada, bien, ¿no? Pero a la vez en el detalle, ¿no? No hay como, no hay identidad, me parece, en esta tesis. Por lo demás, que la haya terminado la pandemia no me parece menor también, ¿no? Esos tiempos muertos que nos impone una situación inimaginada, ser utilizado para escribir tesis, ¿no? Me parece que es muy importante también. Se escribe distinto, me parece, tesis en esas condiciones, si bien Paula viene dando el mundo para, me parece, más como para... ¿Querés alguna fruta vos? Hay duraznos y hay algo. Intervenciones. Ahora tenés el sonido. Bueno, lo que quería decir es que, como dije en el dictamen, si bien hay investigaciones que están surgiendo sobre estos temas, si bien ha habido una tendencia en publicar, en hacer conocidas revistas que habían quedado en el olvido, en Alfonsina, o en todas estas redes publicadas, en revistas web, la tesis de Pau es un aporte significativo en varios aspectos, ¿no? Solamente los estudios contemporánea y remarca, ¿no? Porque acá hay un ímpetu en la tesis puesta en lo material, esa revista de papel, ¿no? Además es un gran antro de los feminismos, y lo digo en plural, los feminismos históricos, pero además hay, claro, historia cultural y estudiar de las redes, ¿no? Del intercambio, ¿no? Cómo dialogar con precisamente podríamos actualmente están siendo muy transitados, ¿sí? Se está releyendo el siglo XIX desde este lugar. Así que, bueno, me parece que tu tesis trae mucho orden, también cultural, la medida Lucía, te interrumpo, discúlpame. En que se va a ¿Sabés mirar, que estás sí, como también, sí, creo que no me está escuchando Lucía? ¿Me escuchas? Está escucho, saliendo entrecortado. sí, sí, Solo pude seguir hasta ahora, pero tal vez probamos, a ver, cerramos el video. Yo voy a cerrar mi video si la transmisión es más ligera. bueno, Cerramos si todos los videos. tal vez cerramos todos los videos, la dejamos a Paula en todo caso, así a la vez, a ella. acá, Y vemos si ahí es mejor. ahí se me oye mejor, ahí estamos bien, díganme aunque sea, porque yo si no siento que le Sí, se te escucha mejor, sí. mejor, bárbaro. Bueno, que también retomo lo último, que también si uno quiere ir a mirar la tesis como un archivo, pero también sería una mirada posible, esto también está bien, ¿no? Encuentra un archivo ahí, los objetivos, porque ya están absolutamente, la doctoranda en su defensa ha sido clara, compañeras
también es que ha dicho, es producto de vínculo entre Francia, ¿no? Es la que Paula eligió para analizar sus revistas también. ¿No? Y esto es, en este sentido, no son tesis que van a quedar como una tesis más que interviene, nos interpela en el contexto. Perdón, Lucía, pero sabes que las palabras se escuchan y algunas son un esfuerzo de restitución. Pero si vamos ahí con el... mudo de luto. Si podés cerrar tu video en todo caso, a ver si mejora. A ver, me hablo de la casa, a ver, traslado. Dale, dale. A ver. Porque uno escucha esfuerzo, restitución y en el medio va reconstruyendo. A ver, acá. Estoy con problemas de internet. Y ahora se te escucha bien. A ver, me vine a la cocina de mi casa. Discúlpenme, yo estaba en mi estudio y ahora me van a ver a mi gata. Escuchen, no pasa nada. Ahí vamos mejor. Yo creo que sí, ¿no? Mostrarnos la Bueno. cocina un poco. Está todo desordenada. Bueno, entonces no. Sigamos con la defensa. Gracias. Bueno, ya ni sé dónde quedé, pero retomo lo último, que decía que además la tesis de Paula no es una tesis más que queda en las bibliotecas y que queda para un entre nos, sino que es una tesis que constituye un acto político de intervención en el tejido social, ¿no? Es una tesis militante, es una tesis que surge de la unión entre academia y militancia. Yo había propuesto activismo, pero me quedo con militancia porque es la palabra que usa Paula. Y en ese sentido me pareció muy importante restar ese relato de la doctoranda que hace en la introducción, que es fundamental cuando ella cuenta de qué forma empezó su trabajo, ¿no? ¿Cómo empieza el trabajo de Paula? Porque se contacta, porque ve una revista, ¿no? Porque se empieza a vincular, empieza a tener interlocutoras e interlocutores, y ahí encuentra ese motor de arranque, ¿no? Para escribir una tesis de esta tesitura. Entonces me parece muy importante cuando nos preguntamos o cuando les enseñamos, ahora que estamos del otro lado, a nuestros doctorandos y doctorandas, de qué manera generar deseo en el objeto de estudio, ella lo cuenta muy bien, ¿no? Y la palabra deseo es una palabra que Paula utiliza de manera muy fuerte en su tesis, ¿no? Se anima con muchas cosas, se anima a hacer militancia, se anima a armar categorías propias, se anima a establecer el deseo como motor de arranque de escritura de una tesis. Todo eso lo quería destacar. Decía también, y esto en relación a lo que decían mis compañeras, que la escritura es fluida, ¿no? Es una escritura bella, que no presenta de ningún punto de vista. Y se advierte la procedencia de Paula de la carrera de letras, ¿no? Quiero decir que ella nos pertenece en un punto también, ¿no? Ella sale de las letras y se advierte la pluma de la escritora. Y para quienes somos de letras, eso no podemos dejar de mirarlo, ¿no? Nos importa muchísimo el contenido de una tesis, el marco teórico, pero cómo está escrita esa tesis, ¿no? Ahí, en ese armado de un problema y de un tema para desarrollar, la escritura es fundamental. Y Paula lo hace muy bien, ¿no? Es más, yo diría que por momentos lo que hace Paula, que también sé que tiene sus textos ficcionales, es contagiarse del tono de muchas de esas publicaciones. Lo vi mucho en Alfonsina, por ejemplo, como si se hubiera contagiado de ese tono de la revista, pero con una gran lucidez, que es no olvidar la distancia crítica necesaria para que esa escritura no sea solamente un contagio, sino que sea analítica. Entonces ahí me parece que es algo valioso de destacar, ¿no?
no tengo nada que decir sobre la organización de la tesis ni de la metodología. Me parece que está totalmente superado eso, que no es algo donde me quiera detener, ni mucho menos. Pero sí me quiero detener en resaltar que cuando uno trabaja revistas, y a mí me pasó, pues yo trabajé revistas y en un momento sentí que tenía el archivo, ¿no? Y en el caso de Paula, eso está, no solamente está puesto en funcionamiento, sino que está declarado. ¿Cómo trabajo con el archivo? ¿Qué hago en el archivo? Cuando el archivo, y me refiero a bibliotecas, hemerotecas, es mezquino, cuando está incompleto, no hay accesibilidad porque de repente faltó el que te tiene que abrir, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está en el archivo? Ay, encuentro un número, entonces en el archivo te das cuenta que todo lo que venías pensando. Bueno, lo que hace Paula es, cuando no hay archivo disponible, va de casa en casa, toca puertas, pregunta, ¿no? A ella misma un círculo de interlocutores, ella crea ese espacio de sociabilidad para poder dar con ese material que el espacio ¿no? Como el y publica muy bien cuando el libro y revista, la revista como ese objeto que incluso se tira a la basura, como ese objeto que se pierde, ¿no? El tiempo que pasa por la realidad. Entonces, todo el trabajo que hace Paula, volver a poner valor todas esas publicaciones que si no estarían dispersas. ¿Estamos bien? ¿Me oyen? ¿Sí o no? Me estoy poniendo nerviosa. Si no me escuchan, hablo a quién. ¿Sí? Te escuchamos ahora mejor. Sí, hubo un momentito que no, pero ahora bien. Qué bárbaro. Bah. Bárbaro. Además, por otro lado, quiero destacar que, además de todo esto que dije del archivo, que tampoco es que Paula se pierde en un abordaje puramente culturalista, porque va y analiza lo específico de las revistas. Ese es el cruce que hace esta tesis tan interesante. No perder de vista el objeto como objeto cultural en diálogo y no perder de vista la especificidad de la revista, aquello que hace que una revista sea una revista, ¿no? Bien. Bueno, el trabajo con la bibliografía crítica y teórica está súper bien, se recogen categorías críticas y teóricas, pero no para hacer un uso ilustrativo o un uso escolar de esa bibliografía, sino realmente está puesta claramente cuando es necesitada, y cuando no hay bibliografía para eso, lo que hace la doctoranda, o cuando no encuentra una bibliografía justa, lo que hace es proponer ella misma una categoría, ¿no? Y eso me parece que es un signo de maduración en la investigación. Bueno, como para tampoco irme más allá, quería destacar también dos cuestiones que la misma doctoranda lo expresa en su tesis, que es, por un lado, la potencia política de llevar que lleva el acto de poner en valor lo que llama ella revistas de papel, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la circulación como de la producción y de la recepción. Cuando prima la digitalización hoy, ¿no? Y más aún en este contexto pandémico donde todo se nos hace más difícil y más el contacto con los archivos, sin embargo, Paula hace como todo lo contrario, que es poner en valor el contacto con el material, ¿no? La posibilidad de lectura, de distribución, esto que ella llama la posibilidad de transportar el objeto, de leerlo en público, ¿no? Yo cuando lo leía decía, claro, ella está pensando, seguramente ya lo venía pensando, pero todo esto también como un deseo, porque estamos en plena pandemia y cómo hacemos para transportar, ¿no? Estos objetos. Y me imaginaba en esa puesta en valor que hace del objeto de papel, me imaginaba que es cierto, ¿no? Esta posibilidad de leer y de pasarnos los materiales, cómo eso también se perdió en el año de la pandemia y que sin embargo ella lo está volviendo a poner en valor. Creo que ahí hay una utopía quizás
o nuevamente un deseo, ¿sí? Me parece también muy importante la idea de las revistas, más allá de como todo lo que dijo Paula, como herramientas de visibilización, ¿no? Cómo la revista construye la época, ¿no? Más que la época, ¿no? Más que la época reconstruida por la revista. Y también me parece muy interesante que Paula, si bien arma genealogías, que es una tarea de los feminismos indiscutida, ya sabemos que los feminismos armaron sus genealogías, si bien está esa construcción y ella arma un orden de esas revistas, me pareció mucho más interesante cuando intentaste armar esos entramados o redes propios de las revistas, ¿no? Como si en lugar de mirar de manera vertical, miraras horizontal, ¿no? Sin perder la mirada vertical, pero mirando lo horizontal. Eso me pareció sumamente importante, entendiendo, y vuelvo a tomar la idea del deseo, a estas publicaciones como las materializaciones de deseos. ¿Cuáles son esos deseos? El deseo de tener interlocutor, como dice el epígrafe de Luisa Muraro. Es mucho más importante tener con quién hablar que tener derechos, algo así dice el epígrafe, ¿no? No tener con quién hablar debe ser muy tremendo. Y las revistas lo que nos muestran es que es pura colectividad, ¿no? Desde el armado, y el papel también muestra esto, que involucra muchísimos más actores. Bueno, y hacia el final lo que quiero decir es que esta tesis, además de todo lo expuesto, que me quedo corta, pero no quiero abusar, encima que se me cortó peor, lo que demuestra Paula en esta tesis hacia el final, al poder concluir muy bien, es una maduración de su trabajo de investigación al abrir líneas, derivas conceptuales y analíticas a partir de su tesis. Ella no solamente nos muestra su tesis, nos dice, desde esta tesis se puede trabajar aquello otro, como primero que es una promesa de un trabajo futuro, y segundo, que da cuenta de la vigencia y de la importancia que tiene esta tesis, porque si nos abre nuevas líneas. Che, Patrick, se me corta internet mal. Se te viene escuchando bien igual, ¿eh? Sí, perdón, pero me enoja, ¿viste? Porque les dije que se apaguen todo en esta casa. Basta que... bueno, por eso yo creo que es una tesis que no solamente tiene condiciones de pasar a la instancia de defensa, sino que te dijo si la querés publicar. Yo te obligo a que la publiques, esta tesis tiene que estar publicada, no puede no estar publicada, porque tenemos que tener estos materiales, y después esto en relación con lo que quería decir, y después te quería decir algo que vos dijiste en relación con una de las revistas, cuando se planteaba al lesbianismo como espacio vacío para llenar, etcétera. Cuán importante es esa revista que instale eso cuando la categoría o la palabra lesbianismo no se usaba, ¿no? En Alfonsina, por ejemplo, aparece el amor entre mujeres. Eso lo hablamos un par de veces, Paula. O ya que trajeron a Celeste Carballo, ¿no? La mujer contra mujer, ¿no? Esta idea de el vínculo mujer-mujer, pero sin ese colectivo, por llamarlo de alguna manera, que sería, como dijiste vos, lo lesbiano, el lesbianismo como algo abierto, como algo más abarcativo, social, militante, cultural, ¿no? Eso me parece que ese gesto que trae esa vista, me parece que nos permite releer de otra manera la genealogía que vos armaste antes, ¿sí? Y a mí me encanta que las tesis tengan estas poblaciones, porque las tesis, sobre todo esta tesis, necesita de los discursos varios, y una canción o un programa televisivo o incluso una emisión radial van a tono con lo que hace una revista, ¿no? Digamos. Así que bueno, estas son mis meras intervenciones. Preguntas no tengo porque realmente fuiste clarísima en tu defensa. Felicitaciones de nuevo a vos, a las directoras, y gracias por este espacio. Espero que te haya servido algo lo que te dije, y espero esta tesis con ansia. Bueno, muchas gracias. Le devolvemos la palabra a la tesista para que reaccione a los comentarios, responda las preguntas de las TUR.
y después en todo caso pueden intervenir también directora y codirectora si así lo desean. Bueno, muchísimas gracias por todas las lecturas que realmente me devuelven a mi objeto, a mi trabajo desde otros lugares, me habilitan a mirarlos de otro lugar. Evidentemente la cuestión del archivo, de dónde encontrar estos materiales, fue crucial y yo ahí tengo que reconocer que habiendo participado muy intensamente de la militancia cuando formulé este proyecto, tenía muy frescas un montón de vínculos y fui beneficiada por la generosidad inmensa de un montón de compañeras y de editoras, compañeras a las que me acerqué. Por ejemplo, la Librería de Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires es crucial, tiene un archivo impresionante. Y recuerdo que una vez me regalaron una caja de materiales que tenían repetidos, por ejemplo, y ahí encontré un montón, pero no se imaginan la infinidad de proyectos de revistas de circulación regional, que yo no trabajo, de materiales impresos que tienen un valor tremendo. Por ejemplo, en algún momento se recortaban noticias de diarios y se armaban como una pegatina fotocopiada, y eso fungía como de una especie de publicación muy primitiva, pero la necesidad de eso, de encontrar materiales y materiales de lectura y de expresión Así que realmente la red de revistas o la red de materiales impresos fue cada vez llenándose de más cosas, así que el recorte fue fuerte ahí. La generosidad inmensa de compañeras. Yo cuando arranqué la investigación, me acuerdo que acercándome al archivo de Sara Torres, me conocí a Catalina Trevisache, y en un abrir y cerrar de ojos me dio un CD con todo el archivo de Sara Torres digitalizado, en una investigación que ella estaba comenzando a la par mía, lo que a mí me impactó y me hace quererla desde ese momento infinitamente, porque todas estas redes están tramadas con la generosidad y la militancia archivista, como dice Geraldine, de todas. Hay muchas iniciativas de archivo dentro de la militancia feminista y de diversidad sexual también. Lo que más me impactó, como me preguntó acá, o más me sorprendió, es esto que yo digo, que hay algo del orden de lo irrecuperable, que es verdad, fue más también una decisión mía no meterme con esas cocinas, con la cuestión más subjetiva de los vínculos de quienes se editaron con los grupos, porque me sorprendió mucho encontrar las enormes dificultades que hay para sellar en interpretaciones individuales eso que se hizo colectivamente. O es por ahí una dificultad mía que en las entrevistas, comencé haciendo entrevistas personales y me encontré con muchas resistencias también para interpretar esos proyectos y para darle un sentido a eso que se había hecho. Entonces, sí fue una decisión metodológica centrarme en el papel, en lo que estas revistas hicieron, más allá de lo que recuerden o lo que interpreten las personas que las llevaron a cabo. Nada, hubo un momento sí, de mucho enamoramiento del objeto, las revistas me cautivaron, todavía las miro y me parece que vibro con esas revistas, y creo que tienen, ojalá a partir de esta tesis, mucha gente pueda posar la mirada sobre estas publicaciones y seguirlas trabajando. Yo, en la medida de mis posibilidades, intentaré, la verdad, continuar con alguna línea, pero sobre todo eso, me encantaría que sea incentivo para nuevas investigaciones. Y como siempre, como yo también recibí esa generosidad, a disposición el archivo que fui construyendo en estos años, que lo tengo ahí en mi casa, y también me gustaría como, no sé si legarlo, pero sí compartirlo, porque es eso, es un material colectivo que no nos pertenece, por más de que uno lo atesore, no es totalmente propio. Así que les quiero agradecer porque me sentí muy entendida, muy comprendida en la tesis, obviamente tanto por mis directoras, que fueron cruciales, fueron muchos años de acompañamiento muy fuerte, de apuntalamiento, y bueno, tener estas lecturas de estos jurados me enorgullece, y la verdad que me encantó escucharlas. Así que les agradezco. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Gracias a Paula. ¿Puedo decir algo? Ay, perdón que no se me ve el rostro, mi cara, pero estoy acá, estuve escuchando todo y es un problema técnico que no puedo resolver. Pero quería decir que yo
confié siempre en esta tesis y que siempre confié y quise mucho esta tesis. Y lamentaba, pero no podía hacer otra cosa, que acompañarla en todo el periodo que ella, como ya no tuvo más becas, tuvo que dedicarse a encontrar otros modos de vida. Y entonces se lamentaba que esto no se podía continuar porque ahí había hecho un trabajo sólido y que además era un tema que me parece que el femicidio y el feminismo académico lo necesitaba, o sea, tenía que estar este análisis sobre la prensa feminista. Así que me puse muy contenta cuando en plena pandemia Paula dijo, tenía la verdad que la mayor parte de todo esto hecho. Así que yo estoy muy contenta, y muy contenta por las devoluciones y las lectoras que tuviste hoy. Tal vez no es momento de decirlo, hay que esperar el dictamen, pero bueno, lo digo ahora. Muchas gracias, Nora. Y ¿quiere tomar la palabra María Luisa? El micrófono, María Luisa. Ahí está, ¿se escucha ahora? Sí. Sí, bien. Un momentito solo, gracias para reiterar mi agradecimiento y sumarme a los agradecimientos de la lectura de los jurados. Han sido lecturas muy ricas, que creo que son devoluciones que le abren a Paula, como ella misma reconoció, muchísimas perspectivas de trabajo, de mirada, de sensibilización. Y al mismo tiempo quiero agradecer a Paula como doctoranda, porque trabajó un tema con mucho compromiso doble, académico y feminista. Y no ha sido una tesis para cumplir burocráticamente con un grado académico, sino que creo que ha sido una tesis que nace de un deseo, como dijo Luli, y de una necesidad de cerrar, de concretar, de devolver muchos años de militancia casi en las sombras, cuando no en la persecución o en la risa académica y de colegas. Entonces, que ella le haya dado visibilidad, haya expuesto argumentativamente, ordenadamente, criteriosamente, una serie de materiales dispersos, muy invisibilizados, a mí me parece un mérito muy grande de Paula, que le agradezco, y le agradezco el que haya podido acompañarla y dialogar e intercambiar ideas en este proceso. Así que muchas gracias a todas y a todos. Fantástico. Yo no sé si alguna de las colegas del jurado quiere retomar la palabra para hacer alguna otra observación, alguna otra pregunta. Si no, el jurado dispone el momento. No, yo lo único que quiero pedirle a Paula, lo único que le quería pedir a Paula era que nos pase su PDF, si es posible, de la defensa, porque realmente es un gran resumen de la tesis y es muy ilustrativo, incluso nos puede servir para enseñar a quienes a veces enseñamos estas cosas. Así que eso es un mangazo, digamos. Después ya estamos listas para el dictamen. Si les parece, entonces damos cierre a la instancia, como decía el jurado, y pasamos al momento de la deliberación. Buenísimo, me retiro entonces. Dale, genial. Bueno, dejamos de transmitir. Felicitaciones por la presentación a Paula.